Michael Jackson. Michael Jackson. Nandito po tayo sa May Robinson. Dito, anak sa kabila. Doon. Ayan. Dito tayo sa may... Hello po. Unang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po tayo sa Robinson. Kasama natin si Wesley. At dito po, mag-shopping daw sila. Hindi. Ibig ng pantalon, walang pantalon si Wesley. Dadalawa ata, nadumi na. Yan na kasama natin si Joanna, sexy mama, beautiful. Yes. Wow. Ayan, vamos. Pwede siya pantalon. Ito, kaya mucho. Ito, largo. Largo, si esta. Okay, bien. Ayan po. Pasok tayo. Aquí. Está bien. Tú puedes comprar ropas. Asamse. Asamse. No. Mira. Oh. ¿Cómo Asamse? Esto no Asamse. Ay, qué maravilla. Aquí entra. Dios mío. Ayan po, bibili po. Kailangan ng largo. Asi. Para... May pambabae kayo? Babae. May jazz? Unisek po yan, sir. Unisek. Kere. Asi. No, largo esto. Está bien. Así conmigo. No pwede esto. Wesley, oh. Mura lang to, Wesley, oh. Hay que comprar esto. Sí. Okay. Mura lang. Así, coge. Porque tú no tienes ropas. Sí. Ajá. Dios mío, un montón de gente. ¿Dónde Samse? Samse. Ajá. Gana. Pantalón, bien, ropa, bien. Bien, sí, vestir la noche. Ajá, Dios mío. Ajá. Esto. May pambabae. Ano, esa está bien? Asya pa sa kanya to? Hindi. Ewan ko. No, está pequeño. Pero más mahaba. ¿Está pequeño? No, ha dicho. Más o menos, sí. ¿Aquí? Pequeña punta. Puede tú vestir. Esto me... Bueno, No sé, hay que probar, no sé. ¿puedes probar? Puede. Dios mío, porque hay mucha gente. Robinson, eso se llama Robinson. Ajá, mercado no Samse. Ajá. Nada, Samsung. No. Ukay daw. Ayan na. No. Oh. Está bien. Dios mío. Ay, pequeño. Yo dicho pequeño. Pequeño como pantalon. Vamos, bro. Okro. Ayan. Meron ba mas mahaba, kuya? Mas mahaba. Ayan, meron daw. Ay, tiene. Pantalon. Tapos, wala ka pa ng ano. Ropa, aparte. Vamos a comprar. Ahí, aparte. Hay que probar. Así, ahí. Apa, ahí. Ropa, sa ropa, sa pantalones tayo. May pantalon kaya sila, ayan. Para maganda rin ganito. Ayan kaya.
Saan yung pantalon nilang pambabae? At talong pambabae. Saan sila? Ropas. Ay, aki. Doon, aki. O, yan. Dito yung pambabae. Pantalon. Anong kasya sa kanya? Bilangin. Bilangin. Ayan, kasya ba yan? Pequeño. Ano kayang kasya sa kanya, kuya? Medyo mahaba. Kakasya po sa kanya. Ano? 32? No, 32. Yo solo vestir, si me llega, yo soy grande. Grande. Mas mejor, ito ka, mura lang 900. Diba? Mediano. Ito pwede kong probar. Ito pwede probar. Sí, tú puedes probar. Sí, pero no hay que sacar pantalón punto. Pwede ako i-try pero mag-gawin siya. Sí, puede probar. Así. Dios mío. Madre mía. Qué guapa. Dios mío. Así. Ajá, sexy mama. La beautiful chica. La culo. Okay, otro culo. Otro. Okay. Pero está bonito, ¿ha? Está bonito. Ajá. La culo. Bien o no? Okay. ¿Saben? La bamba. ¿Así saben? No me gusta. No gusta. Otro. Hay que probar otro. No hay que salir aquí no comprar. Porque esto, ayaw yun ang ano. Esa klase maganda. Hanap tayo mga amigo ng magandang klaseng pantalon para kay Joanna. Hanap tayo. Ito. Ayan, try natin ito mga amigo. Si Wesley. Try natin. Ayan po. Ayan. Grande. Grande! Hanap tayo ng iba. Kuya, ano? Yung kanina, mga 32. Ganun. Kaso, hindi kasi alis sa kanila isa. Ayan po. Maganda sana kung ano kung yung kagaya ng binili niya ng nakaraan. Kasi bien. Tú puedes probar. Ayan. Está grande, pequeño. Grabe, nagkakagulo po yung mga tao dito sa Robinson. Ayan. Sobrang dami. At syempre, naghahanap. Susuot ni Joanna. Ilan yung pantalon niya? Dalawa ata. Isa. Dalawa. Pero may nabili ko na nakaraan kasi hindi ganitong naong. Kaya sabi ko bumili siya. Yeah. So, ayan po, disclaimer po mga amigo, kaya ako sila binibiling damit, pantalon, gamit sa katawan kasi wala po silang dala. Baka sabihin naman ng iba na i-misfold ko sila. Hindi po. Nagpunta po sila dito, wala po silang dala na kahit ano, ilang damit lamang. Isang maleta lang po ang dala. Dalawang maleta dala nila, pero wala po silang kadamit-damit. Ito está bonito. Hay que probar. Aha. La verdad. Aha. Wala silang dala mga amigo. Kaya sabi ko, pagka doon kasi ako bumili, for example, isang pantalon lang, 20 to 30,000 o 3,000 pesos. Eh dito, like dito may 900, may 1,000, at na mabibili. Kaya sa binibili na ko, huwag siyang bibili ng mga gamit doon o damit doon, pantalon, dito ko siya ibibili. Mas magandang bumili din sa Pilipinas, mas mura, kasi dito may pabrika. Está bonito pero hay que probar. La verdad. Esa clase. ¿No? Para mí eso está bien. So ayan po mga amigo, may music. Naku po, huwag naman sana ako maano. Ang ingay-ingay. Así. Pero está bonito para mí. Aha.
Joana está bien. La verdad. Sí. Sexy. Na, oh. La beautiful chica. Y llega de España. Dios mío. ¡Qué guapa! Levanta. Adelante. Ok. Afuera. Ok, con culo. Con culo. Con culo. Dios mío. Guapa. Así. ¿Tú no gusta así? ¿Por qué? No, así. ¿Tú quieres así? Bago naman, di ba? Oh, está bonito. Ha dicho sí. Sí. ¿Tú quieres más así? Como Michael Jackson. ¿Tú no quieres? Mira como la gente me mira. Sí, ayun o. Bakit? Ano ba? Tingin tayo sa akin. Sí, porque tú artista aquí de Pilipinas. Dios mío. Shakira, Shakira, Shakira. ¿Tú no quieres? Yo buscar otro, yo consigo. Buscar después buscar otro. Kumuha ka, dami. Oh! Ay! La Bamba. Ay, con el otro. Sana pa to tayo mga amigo. Si está bonita. Ajá. Hay que coger bien. Está bien, ¿no? Dios mío. Madre mía. Rosado. Ajá. Pero está pequeño. Bien. Hay que comprar grande, más mejor. Kaya na po. Así ito ka rin? Mira de precio. Solo 10,000. Sí, solo 10,000. Esa? Ayan lang nakuha niya. Okay, sige. Pagkasamahin ko na, ito pa. Tapos lang gamit eh. Wala pa mas. Aha. De más, Joana. Hay que coger otro. Mi somebody. Patay ako. Kasi, Oo. Pero está bonito. sige. Anibersaryahan mo, parang country mo, yun eh. Bisa lang. Sabi ko maganda ito. Crop top. Para kay Joana po mga amigo. Ayan. Ayaw niya. Kasi ano kami yun. No. Podcast, eh. Sa... Kaya ano pa, sige. Sabi nila, iba talaga yung ano, iba talaga din sa Pilipinas yan kasi siyempre marami magbibili. Pag sa kanila po, iisa lang ang mall nila, napakaliit pa, yung sa company namin. Tapos wala kang magbibili mga ganito. Ang layo-layo talaga ng Pilipinas sa bansa nila. Kaya ewan ko lang kung bumalik pa rin mga to. Pero for sure, ay hindi na. Ayan o, Joana, asi o. Oh. Si. Rosado. Sado. Aha, uno más. Ito. Más. Uno kay Rezo? Mariposa. Okay. Ay, kaya...
Esto. Esto, diferente, oh. Oh, mira. Si bien, oh. Si. No quiere. ¿Qué colores? Esto. No, hindi maganda. Hindi siya maganda. ¿Qué más? Dime, oh, mira ahí. Ito pakisama nga po. Ha? Eso? No, eso Samse. No, eso Samse. Sabi kuya, okay daw to. Okay ba to? Ito okay? Hindi. Esto marka. Si, no Samse. Oo, sale lang. Como Samse. Mira, oh. Samse, no? No, mira. Ano? Oh, nuevo. Samse. Samse. Sorry po. Niloloko ako. Samse, okay doon sa Pilipinas. Kasi doon kasi puro okay mga amigo. Kaya ganoon. Ay, mucho. Esto está bien, la verdad. Vacuna. Vacuna. Sí, vacuna dress. Vacuna, está bien. Para mirar esto. ¿Tú no quieres esto? Está bonito. La verdad. Tú muy guapa aquí. Tú no kita. Kuya, no? Kuya, bagay sa kanya to, di ba? Sí, yo dicho. Pwede? Kuya, ano natin yan? Kasi... comprar todos, pero... Ayan o, isa po niya, mira oh. Mira. Sí, hay que vestir. Oh. Ayun na, ang ganda. Kaya itatry po ni Joanna ang isang damit dito sa may Robinson. Kanina nga, nagsukat siya, tinanggal yung butones kanina tapos binalik din yun. Sa Westie, ganun din. Pag nagpunta kayo sa bahay niya, malinis. Pagka umaga pa nakalinis sa Westie, saka nakaayos agad yung bahay. Baka ba naliligo. Ayan, oh. Kasi... Dios mío. Dios mío. Oh, madre mía. Ajá. Ajá. Así. Okay, Kulu. Beyonce. Michael Jackson. Galing. Vestir, no? Okay, probar. Pero está bien, esto nuevo estilo. Sí, así, oh. Nuevo estilo. ¿Eso grande? No, está grande. Hay que probar. Ayan. Natin. Kasya sa yan. Hindi nga uso ngayon eh. Mga ganyan. Tapos naka-rubber shoes ka. O, diba? Si bien. Oh, si? Okay, bamba rabamba. Con culo. Kuya, halika dito. Kuya, halika dito. Kuya, may girlfriend ba? May girlfriend. Ah, meron. Sino walang girlfriend? Sir. Alang girlfriend. Ikaw, may girlfriend ka ba? Ay, sayang. Ito. Kailangan ng boyfriend. Hey! Boyfriend. Single ka ba? Pamili ka na ng Yo ha dicho, hay que buscarme uno. Sabi ko, alam mo meron ano. ¿Qué colores bien? ¿Así? No está bien. No. Pwede, cuando tú quieres.
Pakiturot kayo ni Ropas. Mas ganyan sila, ano po? Ano? 800 po isa, pero pag dalawa po, 999. Ah, okay. Kaya... Sir, ayun sir. Gusto ko, me gusta esto. Kasi ang ganda oh, bagay sa kanya. Tapos naka-white siya oh. Diyos mio! Alright. Tapon kulo. Ano naman sa Joanna? Okay.